Bueno, bienvenidas, bienvenidos a estas charlas, que no es la primera que hacemos, pero sí la primera que vamos a hacer con esta temática que nos viene interpelando, como es el tema de la decolonialidad. Y no es que el museo se sume a esta, digamos, corriente de pensamiento como una moda. Pero bueno, es imposible estar indiferente en un momento donde a nivel mundial se restituyen colecciones que estaban en el British Museum o el Louvre, colecciones de Latinoamérica, de África, y entonces en esa actitud de restituir es como, bueno, pensemos, digamos, lo opuesto a un periodo de expoliación que se dio durante 2 o 3 siglos al menos. También eso como museo está ubicado en un edificio colonial como es el Cabildo de Montevideo, también, bueno, nos atraviesa el origen del edificio y repensar esa colonia, que es ese periodo colonial, que seguramente a todos nos lo contaron con determinado relato, con determinadas narrativas, mientras asistíamos a la escuela, al liceo o incluso a la facultad. Hoy la academia genera muchísimo pensamiento y contenido que nos hacen repensar ese periodo colonial, con sus diferencias sociales, con una población esclavizada, con una población preexistente a la que buena parte del relato o de los relatos a los que asistíamos o no se los tenía en cuenta o su importancia y su implicancia o la implicancia de su desplazamiento parecía cuasi intrascendente. El museo actualmente tiene 3 exposiciones que abordan estas temáticas de distintos lugares, como son asimetrías coloniales en la planta baja, que de allí surge la invitación a Alejandro Cruz, que hoy no pudo estar porque daba una charla justamente acerca de las poblaciones afrodescendientes en nuestro país, en otro departamento, y bueno, por eso no pudo estar. El 30 de junio hicimos digamos, un homenaje a Mariquita y Encarnación, que fueron 2 mujeres afros que fueron colgadas en la Plaza Matriz y que habían estado presas aquí en el Cabildo por haber matado a Celedonía Salvañach, que era su ama. Luego, obviamente, de todo, 1000 maltratos acá, por parte de esa mujer, que bueno, en el plano original de ella no estaba asesinarla, pero fue como, bueno, una tragedia. Pero bueno, fue como todavía ya era en el periodo de la Cisplatina, fue como un ejemplo, fue como un castigo ejemplarizante, si se quiere, para el resto de la población esclavizada, que colgaran a estas 2 mujeres afro en la plaza. Fue un evento en que participó buena parte de la comunidad afro local y bueno, y a eso apunta el museo, a trabajar con la comunidad, a generar pensamiento crítico en torno a estas temáticas y bueno, y siguiendo entonces en esa línea, con Federico Arnaud, además que bueno, nos conocemos cada uno en nuestros roles como bueno, directora de museo, artista y además colegas docentes en un centro universitario, surgió la posibilidad de Sobre Pérdidas y Paraísos, que bueno, que es una exposición que va a estar en sala hasta el 10 de septiembre ahora, porque es una exposición que ha tenido mucho eco en el público. Y bueno, entonces justamente en esa escucha, en ese diálogo que establece el museo con la comunidad, como una cuestión participativa, no meramente de visitar el museo, es que bueno, la exposición va a estar finalmente hasta el 10 de septiembre. Y también tampoco es casualidad que al público le interesen estas temáticas, o sea, que es un poco lo que cuando me hacen notas digo, bueno, justamente el museo plantea temáticas que son de interés de la comunidad, también por eso la charla de hoy. Buenos días, quería agradecer en primer lugar a Rosana Carrete la invitación que surgió durante la exposición de Federico Arnaud sobre pérdidas y paraísos, ¿sí? En ese diálogo también, la posibilidad de compartir con Elena Oni la mesa, las diferentes perspectivas que van a surgir de aquí. Y como decía Rosana, bueno, el tema de hablar de colonialidad, ¿desde qué lugar? ¿No? Ni más ni menos que del Cabildo de Montevideo, que de alguna forma o de alguna manera
manera es la cristalización de esa colonialidad histórica, material, concreta, y al mismo tiempo, digamos, la matriz de donde surgen estas extrañas repúblicas que nacen por acá, de las diferentes independencias tan excluyentes, ¿sí? Que de alguna manera empiezan a mostrar un remedio de modernidad, o como la modernidad se iba a constituir en esta situación colonial y colonialista. Ahí creo que hay varias cuestiones para pensar el colonialismo. Uno tiene que ver con las formas de colonialismo que hubo acá en las Américas a partir de la llegada de Colón, ¿sí? Esas formas que tienen, bueno, en fin, diferentes matrices culturales, diferentes situaciones que se van generando en este espacio de las Américas, se considera una situación colonialista particular, ¿sí? Situación colonial particular que, por ejemplo, los postcolonialistas, ¿sí? Es decir, toda esa corriente que tiene que ver con los investigadores, las pensadores, catedráticos, bueno, coordinadores de diferentes espacios de investigación, que, digamos, se ubican sobre todo o tienen su vinculación con el Asia y el África, van a reconocer recién en el siglo XIX como colonialismo europeo y sus efectos en Asia y en África. Esto quería decirlo, digamos, para complejizar un poco la situación. Poscolonialismo y decolonialismo no son lo mismo, ¿sí? Es decir, tienen algunas diferencias, y una, diría todo, es una vieja discusión y un viejo diálogo, estoy haciendo una pequeña síntesis aquí. Una diferencia importante es que los poscolonialistas ubican mucho más y ubican el colonialismo en el fenómeno histórico, digamos, más o menos conocido del colonialismo europeo del siglo XIX y su expansión para el Asia y para el África, ¿sí? Y les cuesta mucho aceptar todas las formas colonialistas como si esto fue colonialismo, si no fue. Hay todo un conjunto de discusiones muy interesantes que continúan hasta el día de hoy, digamos, y que tiene que ver entonces con las experiencias colonialistas del Asia, del África, de América, cómo se articulan entre sí, cómo se desconocen inclusive entre sí o se reconocen, ¿sí? Y eso yo creo que es un parteaguas importante, una diferenciación importante, comprender esa diferencia entre la decolonialidad, los decolonialistas y postcolonialistas, que son en realidad diferencias que se van desdibujando o se van transformando a medida que pasa el tiempo. Si, digamos, toda la mirada decolonial estaría mucho más vinculado con el proceso específico de la conquista y colonización americana, claramente, y todas esas experiencias que surgen desde 1492 a la fecha, digamos, y la mirada postcolonial estaría mucho más vinculada a las experiencias colonialistas vividas en el Asia y en el África, y a toda la intelectualidad que va a generarse desde ahí, desde el siglo XIX y todo el siglo XX, digamos. Son miradas que después sí se van a cruzar. Por ejemplo, no sé, pienso en Frantz Fanon, ¿sí? un pensador que sería como una suerte de fundador, quieras o no, de esta poscolonialidad. Bueno, fue muy leído en un momento en América Latina, ahora es leído de una manera totalmente diferente, es decir, las mismas referencias pueden ser apropiadas de manera diferente, y esto, digamos, lo traigo como un ejemplo de esos diálogos entre el pensamiento postcolonial y decolonial más clásico, ¿sí? Como para ver que esas diferencias también son
por suerte bastante frágiles. Yo creo que hay una cuestión sí en común que tiene que ver con la experiencia colonialista. Sí, que es una reflexión, digamos, que está presente tanto en descoloniales, postcoloniales u otros, porque se empiezan a generar espacios de conocimiento diferente con diferentes nominaciones. En esa experiencia colonialista que obviamente tiene raíces en la colonialidad histórica, pero también tiene, digamos, un presente mucho más concreto, derivado de las relaciones de poder realmente existentes hoy en el mundo, que son lo que definen las relaciones colonialistas, es decir, son relaciones violentas, sí, mantenidas que se mantienen a través de la violencia directa, física, cruel, o de la violencia simbólica, que es todas las, digamos, las diferentes formas de violencia que estamos sometidos como parte de este proceso y de esta constitución colonialista en la cual nos encontramos. Por eso creo que es bien acertado el título de la exposición de abajo, que se llama Asimetrías, porque justamente el término asimetría yo diría que es el término que marca toda la situación, claramente, ¿sí? Si no estamos, porque si uno dice, bueno, estamos hablando de relaciones de poder, puede ser algo muy abstracto. Estamos hablando de relaciones radicalmente asimétricas de poder, ¿sí? Entre clases, de género, étnico-raciales, es decir, de varias dimensiones, que obviamente también están interconectadas entre sí, ¿sí? Por ejemplo, para hablar un poco de feminismo, el afrofeminismo evidentemente tiene una postura epistemológica, ontológica, diría yo, pero también muy práctica, muy diferente a los feminismos blancos, ¿sí? Digo, para pensar los entrecruzamientos, ¿sí? Entonces, digamos, pensar o tratar de producir, ¿cómo se puede producir una mirada decolonial o cuáles son las miradas decoloniales que se están generando en la contemporaneidad? Y yo diría que aspectos interpelan estas miradas decoloniales. ¿Qué es lo que están interpelando? ¿Sí? Yo creo que hay cuestiones que están interpelando que son fundamentales. Lo primero es la ontología occidental. Eso yo creo que es lo más importante que está pasando, ¿sí? Desde una mirada más allá de esa racionalidad occidental que nos obligó a diferenciar entre sujetos y objetos, ¿sí? Y que construyó toda una mitología que pasada el tiempo la percibimos como eso, como mitología, ¿sí? Claramente. Ahora, ¿por qué se impone esta racionalidad occidental? La racionalidad occidental no se impone porque sea superior, ventajosa o más clara o más prística o tenga capacidades hermenéuticas y heurísticas superiores, sino a través de la violencia. El pensamiento occidental se difunde en el mundo a través de la violencia, se impone a través de la violencia, a través de la muerte y la destrucción, y las instituciones que va generando ese pensamiento para su producción y su reproducción van generando periodos, digamos, de paz, que pueden ser, digamos, algunas formas coloniales y después republicanas hasta la actualidad, en un espacio permanentemente violento, porque es un espacio basado y estructurado en relaciones asimétricas. O sea, las relaciones asimétricas de poder en la dimensión colonialista no son azarosas, no son contingentes, no son marginales, son centrales y reproducen todo el resto de las relaciones, ¿sí? Una mirada decolonial creo que tiene mucho que ver, en el caso de las ideas de la producción simbólica de diferente orden, con afectar
esa racionalidad, digamos, que legitima esas asimetrías y que legitima una ontología equivocadísima que toma inclusive palabras que son muy complejas de discutir, como el humanismo, por ejemplo. Es muy difícil discutir el humanismo, está lleno de valores, de éticas que han sido tan buenas para nosotros en varios aspectos, pero claro, también desde otro lugar, el humanismo es la separación, es la construcción del ser humano como centro de la cuestión, digamos, aislándolo y desarticulándolo de lo que se puede entender como naturaleza, universo. Es un gran momento de alienación. Bueno, ahora ya sabemos que la separación entre humanos y no humanos, animales y seres humanos es diferente. O sea, ha habido toda una reflexión y una transformación en nuestras miradas sobre la naturaleza, pues tenemos mucho más conocimiento, claramente, ¿sí? Pero esa mirada, digamos, decolonial también ayuda a pensar esas relaciones entre lo humano y lo no humano de manera diferente, ¿sí? No como lo veníamos pensando hasta ahora. Pues en realidad, por eso le digo, hay cuestiones que son difíciles de discutir dentro de este colonialismo, pero que creo que hay que discutirlas, que es el humanismo, ¿sí? En ese sentido. Digamos, pensar cómo se pueden construir ontologías más allá del pensamiento occidental. Yo creo que hay una cantidad de cuestiones ahí interesantes para ahondar. Como ustedes saben, el occidente es el gran inventor de la perspectiva, ¿sí? Esto a mí me lo enseñaban, y me acuerdo cuando estudiaba arte, me insistían mucho eso y todo el proceso, es increíble el proceso nuestro de construcción de la perspectiva, realmente uno dice, wow, es un proceso interesante y de alguna forma exclusivo, ¿sí? Culturalmente, que después se va a difundir por el resto del mundo. Entonces uno dice, bueno, ahí se construyó una mirada, pero lo que digamos, una proyección de colonial está diciendo ahora que no es solamente que hay una invención por parte de Occidente, una perspectiva que genera un punto de vista, una forma de mirar, sino también que hay miradas sobre nosotros y sobre los otros que no son miradas humanas, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí tenemos varias cuestiones, desde las más entendibles rápidamente, que decir, bueno, ¿cómo nos miran los animales a nosotros? Que es lo que se investiga mucho en este momento. Sí, porque claro, para cada animal su mundo es el mundo, ¿no? Es decir, está el mundo humanizado por nosotros, pero nosotros a veces no nos damos cuenta, sobre todo porque vivimos en la ciudad, que los animales construyen su mundo y nos incluyen en él. Bueno, eso es lo que se está estudiando ahora, ¿no? Cómo las especies tienen diferentes perspectivas entre sí y uno se queda medio pensando, cómo hay especies que tienen perspectivas sobre cómo somos nosotros, qué increíble, ¿no? Entonces, una mirada decolonial tiene también que ver con eso, con tratar de invertir de alguna manera la ontología occidental, es decir, salir de esa separación entre humano y no humano, que no nos ayuda a entender mucho las cosas, que tiene que ver con parte de ese proceso colonialista de separación y empezar a construir otra racionalidad, ¿sí? Que eso es lo más difícil, eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque en realidad los elementos que tenemos de pensamiento o una cantidad tienen que ver justamente con esa herencia colonialista, las maneras de ver el mundo, de clasificarla, de pensarlo, de evaluarlo. Cuando tratamos de transformar algo, ese algo cambia de lugar, pero se sigue reproduciendo por ahí de una manera que no queremos en otra escena, ¿sí? Bueno, por ahí es un diálogo así que yo planteo estas cuestiones, estas reflexiones. Y bien, me quedaría por acá. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero,
Hola, hola. Cuando ahora que planteabas lo de la relación en definitiva, con la naturaleza y con el mundo, también la decolonialidad ahí tiene que ver también con el tema de los sistemas productivos, que obviamente como hay como que están íntimamente relacionados al colonialismo, o sea, determinados sistemas de producción, de expoliación de la naturaleza, de, bueno, lo que pasó en este país, por ejemplo, digo para que no quede como, bueno, que es una cosa, quede colgado que está de la historia y de los procesos coloniales, postcoloniales y decoloniales, que es como nos sigue atravesando en el día de hoy. O sea, así como decimos, bueno, los charrúas, que los fueron bueno, en 1831 en un estado naciente, que bueno, ya no se adaptan a estas circunstancias, a estas relaciones de poder, a estos sistemas productivos, y entonces, bueno, se exterminan como cultura. Entonces es también cómo está vinculado a lo que vos decías, ¿no? El tema de la naturaleza también a los sistemas productivos, a los modelos de desarrollo que nos sigue pasando al día de hoy, ¿no? Como una cuestión va desplazando a la otra y tendemos siempre como la racionalidad occidental tiende a la homogeneidad, sí, tanto del paisaje como del ser humano, de las costumbres, o sea, como que no es algo que solo se remite, bueno, a pensar en los periodos del colonialismo puro y duro, sino que, bueno, siguen, no sé, me puse a pensar ahora que lo vinculabas con la naturaleza a estos sistemas productivos que nos siguen como avasallando, y bueno, también es una postura, si se quiere, colonial, occidental, que nos atraviesa, nos preocupa y nos debería ocupar. Sí, no sé si diálogo, bueno, como querés, y le damos la palabra, bueno, te la tiro y le damos la palabra a Elena, si luego abrimos el abanico de preguntas, como quieran. O sea, digo, ¿puedo responder? Podés responder. Sí. Sí, todo lo que tiene que ver con, digamos, las matrices productivas, cómo han ido madurando y transformando, y se han ido transformando a través del tiempo, como el caso de Uruguay, de la introducción de la ganadería, por ejemplo, hasta la fecha, como algo que, bueno, que podía haber salido mal, salió bien, ¿no? Y sigue siendo un factor fundamental digamos, en la articulación económica del Uruguay con el mundo. Y uno dice, pero a esta altura no tendría que ser el motor, ¿no? Uno anda por el campo y está lleno de vacas, que bueno, en fin, como que entiendo lo que decís o la soja, por ejemplo, digamos, o todo lo... Pues claro, el tema es que el colonialismo siempre es extractivista. Pueden ser seres humanos, el esclavismo, pueden ser recursos naturales, puede ser... las asimetrías son extractivistas porque en general se olvida que cualquier forma de discriminación es rentable económicamente siempre. No es una visión economicista sobre la discriminación, pero es un factor que en general se olvida también. ¿Por qué? Porque si vos discriminás, un grupo llega y el otro no, claramente, o llega mucho menos, ¿no? Esto, por ejemplo, lo que pasa con la población afro acá en Uruguay. Es decir, ustedes tienen... Y también son formas de colonialismo interesantes cuando uno tiene una igualdad formal, ¿no? En términos jurídicos, administrativos, de derechos constitucionales y demás. Al mismo tiempo, un conjunto de prácticas que hacen que una parte, por ejemplo, que la población afro en Uruguay le cueste tanto salir de las situaciones que vive, en muchos casos de deserción, por ejemplo, en primaria, bueno, una cantidad de factores de pobreza y demás. Y ahí uno tiene que pensar en formas de colonialismo contemporáneo para entender por qué esas asimetrías se siguen, digamos, significando una forma de racismo. Yo le llamo racismo envolvente, porque es envolvente justamente. Y que no basta, digamos, la dimensión formal de lo político, de lo jurídico y lo administrativo para entender estas asimetrías, ¿no? Claramente.
Y bueno, hay una cantidad de dimensiones que tienen que ver con las diferentes formas de colonialismo y de opresión en la contemporaneidad. Esa es una de las matrices productivas, las formas digamos, de relacionamientos entre grupos étnicos en una sociedad, pero también hay dimensiones diferentes, asimetrías, ¿sí?, que se producen y se reproducen en estas situaciones colonialistas. Hace 2 años estaba discutiendo con una colega de comunicación el tema de la nación, ¿no? Entonces, yo como estudio mucho el tema, decía, no, la nación sigue existiendo y es, digamos, el gran comunicador entre bloques de sentido de los seres humanos en el mundo contemporáneo. Y no, que no es igual. Una discusión súper interesante. Viene la guerra entre Rusia y Ucrania y ustedes ven claramente cómo todas las escenas nacionales se vuelven a recoser, reproducir, escenificar, etcétera, y cómo todas las relaciones, digamos, colonialistas establecidas en el mundo casi da la impresión de que aparecen de manera transparente por algún tiempo, ¿sí?, y uno las puede llegar a captar, ¿sí? Y bueno, y esas son relaciones de poder, claramente. Y cómo se producen y cómo se reproducen. Y es impresionante porque pasa delante de nuestros ojos, ¿sí? Y ahí también está, bueno, qué posibilidades como seres humanos, como ciudadanos tenemos nosotros de incidir en que esas formas de asimetrías sean anuladas o desaparezcan o, en fin, se transformen. Que yo creo que también es un punto importante para pensar la decolonialidad, pero ya como sujetos políticos, nosotros como tantos sujetos políticos, ¿no? ¿Cuál es el campo de posibilidades que tenemos en este espacio hipervirtualizado, vigilado de verdad, no intervenido? Siempre me pregunto, por ejemplo, sobre qué idea de democracia estamos trabajando a partir de que el espacio público está realmente intervenido y espiado. Y el espacio público sí, llenó de cámaras por todos lados, intervenido, en fin, saturado en esa intervención, y un espacio privado también espiado. Entonces, digamos, toda esa idea de espacio público como garantía de todos, el espacio de la polis y el espacio privado como el espacio de mi intimidad, de mi seguridad, cualquiera de los dos son deconstituidos por estos procesos tecnocomunicacionales que son también procesos políticos, claramente. Entonces yo creo que también ahí hay otra cuestión de la mirada decolonial para pensar y para reflexionar, es decir, ¿qué quiere decir o qué va a querer decir ser ciudadano, ser ciudadanas en el siglo XXI en este espacio de colonialismo extremo, donde el cual el espacio público y el espacio privado son espacios vigilados y controlados? ¿Qué quiere decir libertad en esta situación? Son temas que también son bastante álgidos porque nos interpelan mucho, sí, tienen mucho que ver con nuestro cotidiano, sí, claramente. Y creo que esas formas de tecnocolonialismo que estamos viviendo ahora, sí, son por lo menos por ahora, las más difíciles de captar y de reflexionar sobre ellas, porque son muy contemporáneas, muy actuales y muy cambiantes. Palabra a Elena, entonces. Gracias, Elena, de vuelta por tu participación. Gracias a vos por la invitación y a Federico por permitir esta instancia de diálogo y de reflexión. ¿Ahí qué pasa? ¿Que está acoplando? No, peor. ¿Ahora? Quiero, como para empezar, retomar una idea de Aníbal Quijano, del pensar en conversación, y también de la idea que también es de Quijano, de que la conquista de América se hizo en base a la expropiación y a la esclavitud. Entonces, eso como un poco
subtexto. Y también para establecer el diálogo con lo que tú acabas de hablar, la noción de perspectivismo de Eduardo Viveiros de Castro, y pensarlo no solo desde pensarlo no humano, también como las paredes que nos rodean, el cabildo, ¿no? Y arrancar por el cabildo como marco de las exposiciones de asimetrías coloniales, paraísos perdidos, sobre pérdidas y paraísos. Y en particular me gustaría empezar como en esta reflexión, pensar al mismo tiempo que voy hablando, una lámina que hay ahí del mapa de Montevideo, donde está marcado el caserío de los negros, el caserío de Filipinas o el caserío de los negros, que pensándolo fue por orden del Cabildo de Montevideo alrededor de 1787 que se construyera el depósito para las personas esclavizadas que llegaban a Montevideo, que era un puerto negrero. También tenemos que asumir nuestra historia, que Montevideo nace como puerto negrero sumamente ligado al tráfico, o sea que es una parte intrínseca de nuestra historia, negada, en fin, y que fue la construcción tal vez más relevante de la época colonial fuera de las murallas, ¿no? La expulsión de la población afro fuera de la ciudad y además el depósito por la cercanía al puerto, al desembarque, y también, sobre todo, por el pedido de los pobladores por epidemias que se diseminaron a raíz de las condiciones en que llegaban las personas esclavizadas. Eso por un lado. Por otro lado también no podemos dejar de tener en nuestro horizonte de reflexión la revolución haitiana, y que prueba de eso y de todas esas revueltas que había en Haití, en Santo Domingo, la prohibición del virrey en Buenos Aires de que llegaran a Montevideo o que desembarcaran en Montevideo barcos y tripulación que había tenido contacto con barcos franceses o esa cuestión, ¿no? Como el miedo a lo que era la revuelta en esta región. También como marco de situar un poco al Cabildo en eso, ¿no? Tan ligado a esa historia, el Caserío de los Negros, también que la Intendencia lo mandó demoler en 1902, y cómo fue esa cuestión de esa escrita de la historia desde lo concreto, ¿no? Cómo es que eso pasa a propiedad pública, cómo es que toda la documentación que hace que hoy por hoy, o sea, es una escuela pública y un jardín de infantes que están en el predio donde estaba el Caserío de los Negros, ¿no? Cómo es que de alguna manera el sustrato o la fundación o lo que está por debajo de la construcción visible actualmente, esa dicotomía, cómo lidiamos con esas dicotomías, cómo las ponemos en diálogo, del mismo modo de las exposiciones, que es lo que colocan, ¿no? Si pensamos en que el Caserío de los Negros era el lugar que funcionaba como cementerio, me parece como muy interesante a nivel simbólico lo de la procesión y la urna con las cenizas de Encarnación y Mariquita, en ese sentido, que entren al Cabildo, ¿no? Como es ese camino de ida y vuelta, o de entrar al recinto donde fueron colgadas en la plaza, pero estaban presas aquí, ¿no? Como es esa operación. Y también pensar el Cabildo como marco, no solo de las exposiciones, sino como marco simbólico, ¿no? Y pensemos en el espesor de estas paredes, cómo es que podemos aprovechar instancias de repente como estas dos exposiciones para crear grietas e instancias de reflexión y de poder pensar sobre eso. Una de las cosas que yo me pregunto así es cómo establecer categorías para poder analizar la historia o la historia del arte en particular desde esa mirada, ¿no? Obviamente la otra idea que tú mencionaste, que fue el racionalismo o el positivismo occidental, también nuestras universidades fueron creadas según el modelo
europeo, ¿no? Entonces también, o sea, cómo pensamos desde aquí, desde donde estamos, con nuestros referentes y nuestras propias teorizaciones. Por ejemplo, cómo pensaríamos otras categorías para analizar la historia del arte que no fueran las tradicionales heredadas de las bellas artes, por ejemplo. Otra de las cosas también que una obra tuya en particular, la de La Dolorosa se llama, sí, las dos, sí, los dos hijos muertos, ahí va. Para mí lo que fue muy llamativo de eso, porque no lo pude dejar de asociar con el monumento de los últimos charrúas, ¿no? Con Guyunusa y su hijo en brazos. Entonces, si bien no sé si estaba muerto o no, no se supo más qué pasó, hasta donde yo sé qué pasó con ese hijo, esa cuestión, ¿no? De pensar afuera de los diálogos desde el cabildo hacia la ciudad, cómo pensarlos, ¿no? Cómo inclusive esa talla que es del acervo, ¿no? También qué modelo tenía ese tallador o ese artista para crearla, ¿no? Entonces, desde ahí también ya tenemos como esas miradas que tú de alguna manera hablabas de la perspectiva, ¿no? Como de que la perspectiva también la podemos pensar como que situar en el tiempo, es en un punto infinito del tiempo y crear una cronología. Bueno, ¿cómo podemos subvertir esa línea de tiempo y pensarla de otro modo, ¿no? O cómo podemos pensar la representación del espacio que no necesariamente corresponda a una perspectiva renacentista. ¿Cómo representaríamos un espacio en el cual hay simultaneidades y multiplicidades de puntos de vista, ¿no? En particular en la escultura, ¿cómo lo haríamos? Porque sin duda, si miramos esas tallas, hay casi como una perspectiva renacentista llevada a la masa, no diría al volumen, porque la diferencia entre masa y volumen muchas veces se confunden como que es lo mismo y no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo es si pensamos esa talla como una sucesión de planos verticales, ¿no? Y que eso nos va dando un modelado que sugiere un volumen y donde podemos aprender esa imagen de un golpe de vista. Otra de las cuestiones que me pareció muy interesante de la exposición esa sobre pérdidas y paraísos es un poco el marco de los armarios, en particular una donde hay una especie de paraíso negro que está por encima de una última cena, ¿no? Como esas inversiones, ¿no? Como una primera estrategia para mirar desde otro punto de vista, que creo que también es, digamos, como tirando del violín y tratando de rescatar eso del perspectivismo, cómo podemos, y como también como estrategia artística, ¿no? Bueno, si esto se hace así, ¿qué pasa si lo invierto? ¿Qué pasa si lo miro desde otro lugar? ¿Qué pasa si me corro de ángulo? Creo que eso es algo que nos tenemos que preguntar sistemáticamente al enfrentarnos al arte, no solo a todo lo que nos rodea, pero en particular al arte, cómo es si esa obra me mira en vez de si yo proyecto mis conceptos y preconceptos y prejuicios sobre esa obra, ¿no? ¿Qué pasa? Cómo me mira y cómo me interpela, ¿no? Entonces ahí realmente yo tengo que estar receptivo a lo que esa obra vehicula o condensa o de alguna manera, sí, vehicula, creo, y que muchas veces puede ser algo que es un clima, un cierto clima intelectual de algo que se está pensando, a veces algo que está más adelantado en el tiempo, es algo que va a ser sentido más adelante, o a veces es simplemente algo que ya está como ultrapasado y superado, ¿no? Entonces, creo que es una manera también de
de interrogarnos y de que ese perspectivismo no sea solo con lo humano y lo no humano, sino llevarlo específicamente, en este caso, al cabildo como marco, a las obras de arte, ¿no? Y bueno, creo que más o menos por ahí es donde me parecía interesante, y de seguir tirando de ese filo que nos van dando las exposiciones y seguir, no sé si diría construyendo conocimiento, pero sí pensando y reflexionando, y sobre todo interrogándonos a nosotros mismos. Eso, gracias. Es muy interesante lo que vos decís acerca de la simultaneidad, ¿no? Y de la perspectiva, porque a veces no pensamos que, a propósito de este ejercicio de reflexión y de repensarnos, que en general toda nuestra currícula está pensada desde un solo lugar, es totalmente, sigue siéndolo, o sea, no ha cambiado eso. No sabemos, por ejemplo, simultáneamente que, o sea, mientras nuestro país estaba en el proceso independentista, que pasaba al mismo tiempo en África o en China, o nos enseña la historia. O en Haití, por ejemplo, en Haití concreto, que a la misma época, ¿no? Exacto. O la historia del arte, o sea, las vanguardias, o sea, bueno, parece, todos fueron a formarse los artistas locales a los centros, a Italia y luego a Francia. Pero bueno, volvían acá y generaban movimientos propios, o ya de por sí generaban movimientos propios. Siempre estamos como pensando, nos enseñan, o sea, nos siguen enseñando la historia general y la historia del arte y de las ciencias y de las, desde un centro de poder, o sea que seguimos estando como atravesados por un pensamiento colonialista. Por eso también es como, bueno, ese ejercicio de repensar que también acá, bueno, nuestro humilde grano de arena es a través de las exposiciones que se plantean y a través también de ciclos que hemos hecho, esto que decías, muy interesante del monumento de Prati y de los últimos charrúas. Hicimos un ciclo cuando el museo estuvo cerrado, Ninguna imagen es inocente, donde el conservador de obra plana del museo, que es Marco Tortarolo, puntualmente estudió esa pieza que es la réplica del volante de Curiel, donde anunciaba a los 5 charrúas como una especie de salvajes en un circo. Y eso es el homenaje que tenemos en nuestra ciudad a estos últimos charrúas. Entonces es también estudiar el estudio de la imagen para repensarnos, bueno, desde qué lugar, desde qué perspectiva nos paramos. Y ahí hay dos cosas que me parecen interesantes. Por un lado, bueno, ¿será que hasta recientemente o hasta, sí, no sé exactamente, ¿no? Pero estábamos condenados a hacer una mala fotocopia de donde se producía arte, ¿no? Porque estábamos siempre como en delay. Eso, por un lado. Y a raíz de lo que decís vos, ¿cómo es que circulan las imágenes? ¿Cómo es que imágenes de folletos después es la imagen que de alguna manera retoma Prati? O en el caso del monumento Ancina se da lo mismo, ¿no? La foto de la embajada de Santos, ¿no? Y la foto del supuesto Ancina, y que se toma como, más allá del discurso de 1930, por el centenario de la Constitución, de también dar un cierto lineamiento al ejército, ¿no? La subalternidad, ¿no? De Ancina sentado, con atrás está el bajorrelieve de Artigas, de brazos cruzados, del cuadro de Blanes en la Ciudadela, ¿no? O sea, cómo es que circulan y cómo esas imágenes van educando o deseducando o coagulando, y que no las cuestionamos más, porque nadie cuestiona si 2 más 2 o 4. Bueno, habría que ver si hay otro sistema en alguna otra cultura que contara de otra manera, y que de repente 2, por ahí son 5, 2 pescados divididos de distinta manera, pero todos del mismo, serían 5, no sé. Muchas gracias, Elena. Y bueno,
abro el micrófono para que quiera preguntar. Una reflexión antes que me olvide, que bueno, yo he escrito sobre esto y siempre lo digo, lo voy a repetir acá. No es novedosa, por lo tanto, la reflexión. Para mí, que hay algo, y me vino un recuerdo a partir de lo que tú decías sobre una historia del arte. Hay algo muy confuso y que genera mucha confusión y que tiene que ver con una visión colonialista, porque claro, el pensamiento occidental siempre quiere ser universalista. Esa es la gran característica y es un problema, es un pensamiento violento que quiere ser universalista, pero termina, digamos, generando unos particularismos y unas formas de exclusión porque reproduce estas asimetrías, inclusive en las maneras de clasificar el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertos conceptos que surgen en el espacio del pensamiento occidental y de la práctica artística y en fin, de las configuraciones simbólicas que se van dando en determinados momentos del mercado y demás en Occidente, que tienen que ver con el arte y el concepto de arte y cómo eso va cristalizando. Pero también después cuando uno, por ejemplo, encuentra que esa idea de arte pasa a ser una idea universal del arte. Entonces uno dice, historia del arte. Pues el antiguo Egipto no tenían un concepto de arte como Occidente. ¿Cómo los puedo incluir? Es decir, es una forma de colonialismo a través del tiempo, o el arte rupestre. Tiene nada que ver con la idea de arte que surgió en Occidente. Es una forma de colonialismo muy bien establecida, ¿sí? Que hace que una categoría que parece ser, digamos, que promete dar ciertas posibilidades hermenéuticas, termina generando una situación en la cual se olvidan otras experiencias simbólicas o se las quieren homologar a una situación específica que ocurrió en Occidente en determinado momento, que es histórica, política, económica, simbólica, artística, ¿sí? Pero que no necesariamente esas categorías me sirven para entender la producción simbólica de otra cultura. Claramente, entonces ahí también hay una dimensión colonialista en el sentido de entender el tiempo y la producción simbólica del otro, porque claro, te dicen arte rupestre, bueno, pero no tiene nada que ver, o el arte de tal cultura, y vos le hablás. Yo en una época iba muy seguido al Amazonas y vivía con grupos indígenas, y le hablas de lo que se matan de la risa, ¿no? O sea, no es el concepto, realmente ellos no tienen la idea de arte que nosotros tenemos, no la tienen. Entonces, uno podría, digamos, de manera colonialista incluir toda la producción de simbólica de ellas en el arte de tales o cuales, pero lo que estaría haciendo es anular una experiencia específica y un pensamiento específico. Yo creo que también eso sirve como para pensar, como en el humanismo, esa intencionalidad universalista del pensamiento occidental, que es una intencionalidad colonialista, no es producto de la bondad. Hay un problema que nos han manipulado, hay una manipulación inclusive afectiva, porque el pensamiento occidental daría la impresión de que está vinculado con todo lo emancipatorio ocurrido en la historia de la humanidad, y evidentemente que hay algunos aspectos que sí, y claramente sí, pero siempre son emancipaciones que producen otros tipos de asimetrías. Entonces por ejemplo, si ustedes piensan toda la modernidad occidental, es inimaginable si la forma de colonialismo más cruel que se esté dando en el momento de constitución de esa modernidad, ¿no? Para el caso de Europa y sobre todo Europa occidental, o para la constitución interna de Estados Unidos en ese espacio enorme, ¿no? Esa autoconquista, digamos, territorial. Sí, es un poco lo que mencionaba Elena, ¿no? Lo de complejizar, o sea, el pensamiento complejo y no lineal, o sea, claro. es empezar a pensar las cosas como de una manera más compleja y simultánea y no lineal y unidireccional, quizá. Creo que ahí también sería
interesante como en eso de invertir o deslocar el foco de que, bueno, en eso que tú decías, lo que es el pensamiento occidental y esa vocación universalista, imperialista también podemos decir, aunque el término ya está más que trillado, es, bueno, ¿qué pasa si pensamos a partir de la Revolución Haitiana, no de la Revolución Francesa? Claro. Y si pensamos que Haití fue la primera independencia de su poder colonial y que le complicó todo lo que era desde donde Francia conseguía su riqueza del 60% a través del azúcar que era importada de Haití, o sea que el estrago y las consecuencias que paga hasta ahora por haber osado independizarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a pensar nuestra realidad a partir de qué fue ese el punto de referencia, ¿no? Y la idea de igualdad, fraternidad y libertad francesa que tan fuerte está marcada en nuestra educación, en nuestras universidades. Bueno, ¿qué pasa si retomamos otros paradigmas, incluso otros paradigmas desde donde pensar? Tú hablabas en un momento de las mitologías. Bueno, ¿qué pasa si pensamos desde otros relatos, ¿no? ¿Qué pasa si pensamos desde el Popol Vuh o desde otras tradiciones afroindígenas? No sé, es una pregunta, es un trabajo enorme a hacer. A veces nos queda mucho más cómodo trabajar con lo que y discutir con quién publica y quién dice y qué sé yo, sobre todo a nivel académico, pero también el capitalismo fagocita todo, eso ya lo sabemos, y se apropia de todo. Bueno, también hay estrategias de que, bueno, como es dentro del sistema del arte y de la historia del arte, hay artistas que consiguen crear ruido, incomodidades, reflexiones, y en cuanto a lo que son los procesos excluyentes, el impacto de lo que fue la escultura negra en Picasso y en todo lo del cubismo es innegable. Sin embargo, el Louvre demoró 100 años en ingresar una colección de arte africano a sus colecciones. Eso estaba en Artes Otras, o Museo del Hombre, o en los objetos de otras culturas entran a los museos etnográficos y etnológicos. Y también creo que lo que es, para mí es como de repente una de las maneras en que podemos pensar eso es, bueno, cómo piensan, o sea, qué artes están en los museos canónicos que tenemos todos como referencia. Cuando son arte es porque pertenecen a culturas que desarrollaron la escritura. Los que no desarrollaron la escritura o que no fue descifrada o que quedan para parte etnológica y etnográfica, ¿no? Eso es muy significativo el valor que tiene la escritura para Occidente, y también que Occidente es Estados Unidos y Europa. No es nosotros que nos creemos Occidente. Basta ir a algún evento en Europa o en Estados Unidos y enseguida entramos como... Bueno, pero eso también es la lógica del amo y el esclavo, ¿no? Como decía Hegel, yo lo digo de manera muy cruel, que es la ganas de ser blanco, ¿sí? Que es toda la tentativa, sobre todo de parte de la intelectualidad de estos países y a veces también de artistas, porque en el campo artístico hay más sensibilidad o hay más posible, o ya venían, son procesos diferentes. Son procesos diferentes, pero al mismo tiempo Hegel escribió, creo que fue uno de sus textos, cuando Haití se había revoltado y Napoleón estaba entrando en Viena. O sea, él quedaba sin trabajo, si defendía, y está probado que Hegel tenía acceso a todos los periódicos y los leía no sé si era un club o qué sé yo, donde iban de lectura, a leer o a pensar, toda la prensa que llegaba desde... informando lo que era la situación en Haití. O sea, es como muy complejo también eso, ¿no? ¿Cómo empezamos a pensar? Empezando a pensar. Ahí hay alguien que pregunta, no sé. Hay alguien que levanta la mano, no sé.
Son varias cosas que voy a tratar de darles una unión, tomando este último punto que tú referís ahora, Elena, del movimiento de sacar ciertas obras, y lo digo por gusto así, justamente para evitar algo, de lo que eran los museos etnográficos, museos del hombre, y pasarlos a museos de arte canónicos. Porque la pregunta que yo me hago es decir, hay una autocrítica, hay una revisión, pero si no hay también un movimiento de asimilado a algo que no es. Y ahí tomo dos pequeñas cosas para complejizar nomás de lo que mencionó Nicolás cuando dijo de pasada un poco la introducción de la ganadería acá como exitosa. Y yo digo, bueno, depende del punto de vista, porque para el guasubirano fue exitosa, por ejemplo. Y lo mismo el tema de la diferencia visible de los grupos negros en la convivencia, en los hábitos, para restringirlo nomás en la ciudad de Montevideo, ¿sí? Yo vivo en la calle Maciel hace 22 años y ha sido muy interesante porque en el centro de mi manzana hay un grupo amplio de una familia negra y los hábitos de ellos son diferentes. Y yo me pregunto si este tema de la pobreza, del no participar del mismo modo en el sistema educativo, en el sistema laboral, etcétera, etcétera, ¿no es también una asimilación de un modelo al cual hay una resistencia porque hay otras cosas que siguen siendo parte de algo que creo que está reivindicado en esos hábitos también? Entonces, no sé si se entiende el vínculo entre... En cuanto a lo que tú decías, el ingreso de ciertas colecciones a ciertos museos, no es porque esté, o sea, porque la idea de arte, como decía Nicolás, existiera en esas culturas o no. Me parece significativo que para esas expediciones punitivas, por ejemplo, los bronces de Benín, los hubieran saqueado, se los hubieran llevado, de la misma época que más o menos esos bronces fueron hechos, que siglo XV, más o menos siglo XVI, ningún orfebre europeo conseguía hacer en esa finura de lámina algo parecido. Y si se lo llevaron es porque los valoraban. Valoraban los objetos, no valoraban a las poblaciones y a las culturas que los producían. Tal vez la cuestión también sea por ahí, y también me gustaría como pensar lo que nosotros, no sé ni siquiera si decir nosotros, si una manera de pensar lo que es arte, o sea, muchas veces cómo fue cambiando esa definición y sobre todo rescatar la idea de la potencia plástica que pueda tener una obra, ¿no? A nivel visual, cómo puede esa visualidad de alguna manera irnos cambiando el modo de pensamiento, no porque la teoría tenga que ir conformando al arte, sino a través de enfrentarnos realmente a las obras, podamos elaborar una teoría que las permita poner en relación o vehicular. No sé, es una pregunta que me hago en realidad, cómo es ese pasaje también de producción material de una cultura al estatus de arte, ¿no? Hay alguien que lo considera y ese estatuto muchas veces se consigue cuando entra a un museo de arte. Ahí está legitimado como arte. Si no, es parte de una producción material donde hay valor artístico, sin duda. Podemos reconocer un valor artístico si pensamos que las esculturas africanas, que muchas veces se dice artista anónimo o algo por el estilo, ¿no? En realidad nosotros no sabemos quiénes lo hicieron. En su comunidad estaba clarísimo, eran familias de escultores, tenían que hacer todo un ritual antes de hacer su obra. Es como distinto, por eso mencioné lo de la escritura y la oralidad, ¿no? Como culturas que se diferencian en eso, o culturas que son monoteístas o panteístas. También es eso, también el hecho de que para nosotros es inconcebible, o sea,
para Occidente y para los que somos herederos o que de alguna manera estamos atravesados por ese pensamiento occidental, el hecho de que se muriera Miguel Ángel y se destruyen las esculturas de Miguel Ángel. Sin embargo, hay ciertos objetos rituales africanos que una vez que se muere quien los hizo, ya pierden el valor. Entonces, es cómo empezamos a desentrañar todo eso, ¿no? Pues también que otras mitologías o que otros referentes nos pueden ayudar para ir abriendo la trama de esa historia del arte, o que en realidad deberíamos decir historias de las artes, y que también no es una narrativa única y totalizante, ¿no? Como tendríamos que poder, y personalmente pienso que esa historia del arte tiene que estar o tiene que ser escrita o debería ser escrita, para no ser tan imperativa, a partir del enfrentarnos a las obras. Bueno, me enfrento a, ¿cómo es? Los hijos muertos, 2 hijos muertos, y ahí pienso y ahí hago las conexiones en vez de tratar de hacer una genealogía desde la primera Madonna hasta llegar acá. No, desde esta de acá, desde la que estoy viendo hoy, cómo puedo establecer conexiones y tal vez traer a la luz objetos de otras culturas que a priori no los tenemos en nuestro horizonte de referencia, ¿no? Hay un proceso que hace décadas que se está dando, es, digamos, la construcción de artistas en diferentes grupos étnicos, que es súper interesante, ¿no? Porque es un proceso, pero también es un proceso muy complejo porque, claro, es la construcción, es darle digamos, introducirles a un tipo de racionalidad que no era la específica que se estaba gestando cuando estaban produciendo sus máscaras, en fin, sus telares, sus vestidos, lo que fuera, ¿no? Y claro, digamos, eso pasa a ser, empieza a tener cierto valor en el arte contemporáneo, o inclusive un valor importante. Entonces también empieza a haber no digo profesionalización, pero es una creación de artistas locales de diferentes grupos que, digamos, hacen como un proceso acelerado, individualizan la producción, bueno, en fin, empieza todo un proceso acelerado de occidentalización en esos grupos que, claro, a veces les viene bien porque tiene cierta rentabilidad económica y demás, pero también trae una cantidad de transformaciones culturales importantes, ¿no? El hecho de pasar a ser parte de los artistas contemporáneos, ese espacio a partir de tradiciones específicas sin salir de sus comunidades de origen en muchos casos. Otras veces sí, en muchos casos sí también, ¿no? Y eso me parece que también es un fenómeno de colonialismo interesante porque recrea el mundo del arte, recrea el mercado del arte, y lo que no tenemos muy evaluado es el impacto sobre esas culturas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esos procesos de profesionalización, por así decirlo, o de creación de artistas en culturas que en principio no tenían, digamos, esa figura y demás? También no hay que tener una idea fijista de las culturas se transforman, obviamente, están en comunicación entre sí, en relación, pero muchas veces pasa que hay determinadas manifestaciones que vienen de algunas tradiciones que terminan siendo banalizadas o, en fin, reconstituidas de otra manera, pero lo que vos decías, el capitalismo lo puede todo, así que también tiene lo puede todo, lo fagocita todo. Lo fagocita todo. Tiene capacidad de captura sobre este tipo de fenómenos también. También, digamos, son fenómenos complejos. A veces todo lo contrario, sirven para recrear esas culturas que a veces están en proceso de extinción o como muy problematizadas porque están siendo acosadas o destruidas de diferentes maneras. Digamos, son procesos heterogéneos. Pero en general el hecho de ingresar a la lógica, digamos, del espacio artístico propio de la cultura occidental o de matriz occidental cambia su perspectiva
perspectiva sobre su producción simbólica. Clarísimo. Entonces, Capaz que ahí habría que pensar cuáles son los espacios en que funcionan esos objetos y cuál es el espacio en el que circulan, ¿no? El sistema del arte y el arte como mercancía. claro. Es un aspecto que podemos incluir ahí las bienales, Sí, las todo. grandes ferias, todo eso, y después, bueno, lo que es... una cosa es lo que todos hacemos para pagar cuentas y otra es lo que hacemos como trabajo mismo donde estamos comprometidos, ¿no? Eso creo que hay en todas las áreas y todas las... A propósito de eso, justamente García Canchini creo que decía que las comunidades, cuando veían a veces expuestas en museos o en centros de arte su producción, no la sentían totalmente como ajenas. Ticio Escobar también habla de Ticio Escobar habla también cuando le piden a las comunidades y ya a ver que los asesoren en los montajes de exposiciones, que ellos van, están de acuerdo, pero para ellos no significa nada. O sea que eso también, ese corte también existe, ¿no? El sistema del arte, el sistema de las exposiciones. Sí. Una de las cosas que yo puedo concluir es que el etnocentrismo es una enfermedad altamente contagiosa, digamos. Y de ahí la relevancia de la cita del perspectivismo antropológico, perspectivismo amazónico, como lo llamaba Viveros de Castro. Lo dice, todos los seres de la floresta, todos se ven a sí mismos como humanos y a los otros como objeto de la caza, ¿no? Una pantera, una onza, como se dice en portugués, nos ve a nosotros como el objeto de quien va a cazar, ¿no? Ahora, una cosa que me acordé también es sobre un historiador amigo me dijo una vez, hay que tener en cuenta que en China, en el siglo III, ya había anticuarios. Eso nos da una perspectiva de cómo uno limitado en esas cosas. Y también la película de Herzog, La caverna de los sueños olvidados, ¿no? Muy buena, muy buena. Ahí se ve, hay unos dibujos rupestres que yo creo que no hay duda que el arte moderno empezó en esa época, ¿no? Miles de años atrás, porque hay dibujos ahí en esa película que Picasso le hubiera encantado haberlos pintado él, ¿no? Y bueno, entonces la idea un poco de cómo relativizar, digamos, las historias particulares, pero al mismo tiempo yo estoy pensando un poco sobre nosotros. Aquí hay unas 30 personas, somos todos homogéneamente blancos, y que el racismo no deja entrar a otras etnias, no, es que la sociedad como un todo funciona, las instituciones funcionan de esa forma, es lo que se llama el racismo estructural, que a veces cualquier cosa se le llama racismo estructural, pero yo lo veo como las instituciones que funcionan de alguna forma discriminando, a pesar de que no hay nadie, ninguna persona de la que hace parte de esa institución que sea racista, ella como persona, ¿no? Es algo que funciona a nivel estructural y, bueno, es difícil, como digo, el etnocentrismo es muy contagioso. No, yo me generan muchísimas preguntas, ¿no? Pero una de las cosas que me pregunto es cómo se podría hacer para que las categorías, que tendemos como a establecer siempre categorías, la categoría museo, la categoría artesanía, la categoría arte, la categoría... Y son como categorías que además después quedan expuestas en instituciones que de alguna manera organizan esas categorías, ¿no? Entonces, a mí me interesa pila, de verdad me formulo la pregunta, esas dos piezas que están en diálogo acá en la exposición, que además yo no sé bien, es decir, la Dolorosa, por ejemplo, sabemos que era una pieza ritual también, porque formaba parte de una familia que se la trajo para rezar.
yo intuyo que está tallada en una viga de madera, porque la base es como parece una madera de esas de techo. La talló un artesano que no pretendía hacer la Pietà de Miguel Ángel, no pretendía hacer eso. O sí, o tenía alguna referencia de eso, o de algunos pintores flamencos, pero en definitiva eso tenía un uso. Y después la otra pieza, que es seguramente guaraní, probablemente guaraníes que fueron catequizados, es prácticamente seguro que no pretendieron hacer una Virgen María con un niño, hicieron una madre con un niño. ¿Cuál es la función ritual de esa pieza? No lo sé, pero lo que quiero decir es que puestas acá ya están decontextualizadas, ¿no? De alguna manera hay otra narrativa que se abre ahí. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para generar siempre la pregunta sobre las categorías? Que el espacio del museo sea, que me parece que está muy bueno lo que están haciendo, lo que estás planteando, Rosana, que abre la pregunta sobre las categorías. Es decir, nos estamos formulando preguntas sobre esas categorías. Y eso está muy bueno. Y esas categorías son, cuando lo pones desde el punto de vista iconográfico, es decir, por ejemplo, en la muestra de asimetrías coloniales, que están todas esas armaduras desarmadas, ¿no? Son cosas que no necesariamente necesitan un texto para interpretar que de alguna manera se está desarmando esa historia, ¿no? Es una pregunta que se vuelve a formular y no tenemos las respuestas. Y quizás las respuestas no sean establecer otras categorías, sino establecer categorías permeables que de alguna manera generen una pregunta sobre la hibridez, sobre todo eso que se va conformando en una situación bastante compleja, de asimetrías, sin duda, pero que de alguna manera esas asimetrías también producen sentido y también producen iconografías y también producen pequeñas resistencias que van generando cultura y que de alguna manera van a ir transformando las culturas hegemónicas, porque se van transformando per se, porque de alguna manera hay contaminación. Me gustaría pensar en la idea de contaminaciones, ¿no? Como que de alguna manera el mundo europeo se está contaminando por sus propias colonias. No lo asume todavía porque hay una estructura de poder que de alguna manera determina esas asimetrías y eso se va a mantener hasta que de alguna manera se caiga por su propio peso. Pasarán siglos quizás para eso, ¿no? Pero, o no. Pero bueno, pero de alguna manera ya formularse la pregunta es interesante. Después está la problemática efectivamente del capitalismo en términos cómo lo fagocita todo y de alguna manera todo lo genera en la misma lógica que reproduce esa cuestión colonial, ¿no? Y eso es lo complejo de desarticular, no solamente desde el punto de vista práctico, sino desde el punto de vista del pensamiento. A mí me parece interesante en este conjunto de consignas que circulan por el mundo, cómo hay cuestiones que es difícil ocultar que es ese sentido común, ¿no? Cuando es expresado de la manera más brutal, inocente, y yo diría casi fascista, que tenía que ver con la evaluación de aceptación de refugiados ucranianos en Europa Occidental. Claramente, que obviamente está muy bien que acepten refugiados de la guerra, está muy bien, pero digamos lo que el discurso fue: tienen tal color de ojos, tal color de piel, usan la misma ropa que nosotros y son cristianos, chao, o sea, entran todos. Y ahí uno ve momentos de sinceridad brutal, ¿no? Porque esa generosidad que obviamente hay que acompañar en relación a todos los que salgan escapando de esta guerra, no es la misma para personas que vienen de otros países, de otros continentes y que no tienen esas características. Es decir, que hay características y hay justamente categorías que, evaluadas muy positivamente, pues el tema de las categorías es un problema en sí mismo, pero aparte lo que tenemos, por eso creo que el tema de las asimetrías es importante, es que hay categorías o hay grupos humanos con determinados atributos que son evaluados como algo realmente positivo y otros que realmente no.
Y eso, cuando uno empieza a dudarlo, porque dice, no, no puede ser que todavía estemos en esta situación. Bueno, viene una guerra y te pone todas las fichas y te dicen, no, los refugiados, sí, si los aceptamos masivamente sin problemas, si son así, 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 todas las características racistas, bueno, en fin, que se les ocurra, y si no, no. Y ahí uno ve cómo ciertos discursos muy, inclusive, ¿cómo decirlo?, tal vez no tan contemporáneos del propio colonialismo, están presentes y hacen esa masa discursiva colonialista. Es decir, que yo creo que hay un poco lo que a veces nos confunde a nosotros, es eso que planteaba Walter Benjamin en las tesis de filosofía de la historia, que no sé por qué nos da la impresión a veces que la humanidad evolucionó tanto que no podría pasar tal o cual cosa terrible, o que, bueno, en fin, lo que a ustedes se les ocurre. Y en realidad pasa permanentemente, entonces tenemos que sacarnos esa idea también de que de evolución permanente y que hemos llegado a tal estadio cultural que hay cosas que no van a pasar porque son aberrantes o porque son irracionales o porque son radicalmente injustas. No, no, eso pasa a diario. Entonces también creo que una mirada decolonial es, salir de esa idea de historia en ese sentido, ¿no? De maduración plena, de haber llegado a un lugar seguro, porque eso no es cierto. No es cierto empíricamente, no es cierto claramente. Yo me quedo con dos cosas. Una que dijo él de repente en relación ¿no? a quienes estamos en esta charla, y que bueno, ahí también hay como, a mí me gusta hablar de derribar barreras simbólicas, y que para mucha gente un museo no forma parte de sus consumos culturales, y ahí tiene mucho que ver la currícula, sin duda, escolar, y también todo lo que es, digamos, el bombardeo quizá de lo que sí hay que consumir a través de los medios de comunicación masiva. Es muy simbólico que en Días de Patrimonio acá, ese fin de semana vienen cerca de 20.000 personas, que es lo mismo que vienen de repente en 4 o 5 meses. ¿Y por qué vienen ese Día de Patrimonio? Porque ahí es, bueno, en todos los medios de comunicación se anuncia que existimos los museos y lugares patrimoniales. Y de repente es muy difícil el resto del año conseguir una nota de prensa difundiendo el quehacer museal de todos los días, donde se desarrolla un programa educativo, donde desarrollan estas exposiciones que, bueno, que ahí te respondo a vos quizá, que justamente plantean, repreguntan y promueven nuevas preguntas y no un discurso único, que es como la institución museo, que es una institución que también heredamos de periodo colonial. O sea, el museo fue una institución como la universidad que la colonia trajo a Latinoamérica. Y entonces es bueno, como en esta postura del Museo del Siglo XXI, que pregunta, que promueve la reflexión, que no te tiene una única verdad o un pensamiento homogéneo, bueno, como mucha gente no se siente identificada quizá con esa propuesta, o esto no forma parte de sus consumos, porque bueno, no les llega, digamos, o sea, no tienen llegada a esto a través de los medios de comunicación o a través de los... Exacto. Políticas públicas, Exacto. cultura, educación, que la educación en todo el Exacto. se promueva ahí en los museos, se promueva la cultura, se promueva el pensamiento. Exactamente. Era un enorme shopping center anexo, que hace que estoy pensando seriamente. Me voy a pasarla. Hola, buenos días. No, en realidad a mí me quedaba resonando un poco como la idea de cómo a veces hablamos de que el capitalismo se lo fagocita todo, ¿no? Y también a veces yo pienso y me pregunto si no podemos pensar a veces en el mundo del arte cómo el museo también un poco se fagocita todo, ¿no? Y cómo es una institución que, ¿no?, viene de como toda esa historia imperialista y colonialista, y cómo a veces el objetivo también es como que los objetos entren al museo, ¿no? Y eso le da prestigio y le da reconocimiento al artista, y es una cosa que se piensa también a veces como positiva y que tiene sus rasgos positivos, ¿no? Claramente.
ese reconocimiento al labor, pero también al mismo tiempo cómo se descontextualizan los objetos, cómo pierden el valor de uso y el valor simbólico y el valor como mucho más eso, ¿no? Con el que fueron construidos dentro de la comunidad, ese valor más mágico, más espiritual, desde otros lugares, y cómo se pierde muchas veces eso al descontextualizar los objetos. Entonces, como que me pregunto también cómo a veces desde los museos es muy difícil volver a como reflexionar y a pensar sus acervos desde otra mirada, de construirlos, ¿no? Y empezar a ponerlos un poco más en juego y al servicio de la sociedad realmente, ¿no? Como esta cosa de que, bueno, salen del espacio público y quedan como en una esfera de algo que es de todos, pero al final no vienen todos, entonces no están de todos, ¿no? Entonces como que esas cosas a mí, me resuenan mucho y me parece que era un poco lo que apuntaban también como el diálogo que establecieron esta señora, que no sé el nombre, con Elena, ¿no? Y como esta cosa del expolio y de cómo a veces los museos imperialistas, como los grandes museos típicos del British Museum, el Louvre, ¿no? Integran a sus colecciones acervos que son de otras sociedades, pero no los devuelven a las sociedades que los expoliaron. Claro, y al mismo tiempo, ¿no? O sea, es como que ahora no ponemos el espacio de arte africano, arte australiano, no sé qué, y al final es como que terminan siendo como pequeñas notas de color que agregamos como a la colección y que tratamos como de, bueno, volver a esto, ¿no? A homogeneizar un poco. A homogeneizar, incluirlas. pero también está el tema de quién se siente representado, creo que era tú, decías, Rosana, ¿no? Si vos no tenés una colección africana en un museo que por lo general es el modelo de museo que tenemos, ¿cómo vas a sentir, por qué vas a ir si no hay nada de tu cultura que te represente, ¿no? En ese sentido del ingreso de las ciertas colecciones, que capaz que ahí también estoy contestando a la señora que se atrás de Rosana, ¿no? Como, no porque las colecciones tengan que entrar y estar en igual nivel que las otras, sino también el museo como creador de diálogo, no solo como depósito de objetos. Son como, ¿no? Es ir pensando también esas cuestiones. En cuanto a los museos también hay una apropiación y una descontextualización de objetos de otra cultura, que quizás no fueron producidos para generar arte, sino en un marco simbólico de espiritualidad. Y lo que estás robando es mucho más que la pieza. Es todo el ser de una cultura. Entonces ahí se vuelve como más delicado el problema. Eso es un punto. El otro, me gustó mucho lo que dijiste, Elena, de cómo pensar desde otro lado. Y a mí me gustaría, trato de hacer este ejercicio, o cómo transitar, o iniciar, o empezar a desenvolver ese pensamiento, cuando estamos tan impregnados del occidental, ¿no? Es una tarea difícil, pero me parece como que, porque evidentemente los paradigmas empiezan a ser capaz que insospechados, no nos damos cuenta cuál puede ser. Capaz que puede ser el vuelo de un pájaro, ¿no? O sea, muy otro. O sea, imaginarse la otra edad y poder dialogar, o interpretarla, o entenderla, o intercambiar, es como todo bastante complejo, pero interesante. Y en cuanto hay otra cosa que siempre me molesta, cuando dice que el capitalismo se come todo, sí, a mí se me hace, roban los vasos o los tejidos y los reproducen y todo eso. Pero es así, pero no solo es así, porque por ejemplo, la guerra de Ucrania es una falla del capitalismo. No está todo tan bien en el mundo occidental. Y lo que dice Nicolás, ¿no? Estos refugiados sí, estos no, también evidencia una falla. Y yo creo que el capitalismo se come todo en la sociedad globalizada. Sí. Donde estamos hiperconectados, ahí se come todo. Pero hay muchas partes que están como aisladas de esa sociedad, que no pertenecen a la aldea global, y que ahí quizás haya remanentes de cultura y de saberes que por ahora todavía no se los comió. O sea, no es que está todo, porque si no es como, bueno, ya está. Si se va a comer todo, no hacemos nada. No, yo creo que es como esos espacios de resistencia justamente son los que van haciendo fisuras en esas estructuras como el capitalismo. Y el capitalismo, nos guste o no nos guste, y a nuestro pesar, tiene 500 años de existencia. O sea, desde el Renacimiento, los viajes de circunnavegación. O sea, en ese sentido, ¿qué otro paradigma alternativo tenemos ahora, ¿no? Para interpelar? Son las pequeñas comunidades, son como a nivel, casi lo podríamos decir, a nivel individual.
¿no? Y es en ese sentido también que podemos ir contra un discurso o un relato universalista. Es cada uno desde su lugar, somos muchos haciendo, pero también tenemos, o sea, ser conscientes de eso. Creo que es... Yo para que no sea una foto. Sí, no lo quise decir como aceptando, como diciendo, las estrategias, y también sabemos, como creo que tú fuiste que hablaste de los museos, también los directorios de los museos. Si pensamos en MoMA, tenía un directorio en los años 70 a favor de la guerra de Vietnam, productores de armas, de venta de armas, entonces también es bárbaro. Ese museo tiene ese... Me acordé también de otro tipo de discriminación, de conocimiento centralizado en Montevideo. Yo soy del interior y a nosotros en el interior, dependiendo de la ciudad, son muy pocos museos. También existe una ideología dominante de concentrar el conocimiento ahí en la ciudad de Montevideo. Entonces, tampoco hay que irse muy lejos como para reflexionar y ver a nuestro alrededor, a nivel barrial, como decía la señora, la familia que hay ahí, también hay gente que vive en la calle. ¿Qué pasa con las ollas populares? Tampoco es necesario salir e irse muy lejos como para poder reflexionar. Bueno, creo que no sé cuánto tiempo, si hay una situación ideal, si vamos a estar siempre preguntándonos, pero me quedo con el tema de es imposible escapar a la ideología a la cual estamos viviendo y a la que les tocó vivir también a nuestros antepasados. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo de ir contra pelo de eso, ¿no? Y si pensamos a nivel más amplio, ir contra pelo de qué, supongo que contra todo el pensamiento cartesiano y positivista, que también la perspectiva renacentista, ¿no? Como una cronología lineal y un relato homogéneo, donde incluyo todo lo que veo adelante mío, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que decías de, sí, muchos objetos los podemos ver porque están en un museo, porque si tuviéramos que ir a cada lugar sería inviable, ¿no? Pero también no podemos, o sea, también entrar al museo con los ojos bien abiertos, sabiendo eso, porque es muy fácil que no, a mí me pasa que me quede encantada con lo que veo y nos olvidamos de todo, ¿no? Pero entonces entrar como activamente en el sentido de seamos conscientes que el marco es este, ¿no? O sea, como por eso también el marco del Cabildo también fue quien mandó, el Cabildo de Montevideo mandó construir el caserío de Filipinas a pedido de la población del Montevideo de la Llama, ¿no? Es como, en ese sentido creo que es lo que podemos hacer. No es negar o estar anti todas esas cosas, me parece que es como, por lo menos para mí, me parece que es el modo de que puedo sobrevivir a pensar esas cosas y no sentir de que, bueno, me aplasta lo que está, o que, bueno, como, y tenés toda la razón con lo que decís del centralismo de Montevideo, y bueno, esos cambios son lentos, pero hay que hacerlos. Y ahí, Elena, perdón, pero retomo lo que vos decís del papel de los directorios de los museos, ¿no? Lo que contabas del MoMA en la década de 1970 y que hace poco, durante el gobierno de Trump, que ponían obras diciendo, se sacaron de la colección un montón de obras de artistas sirios, de todo, bueno, del mundo árabe y musulmán y africano, diciendo, bueno, estos artistas tienen prohibida la entrada a Estados Unidos por la ley de inmigración de 2017, O sea, como un directorio de un museo con esa pequeña acción puede cambiar la mirada, o sea, es la misma colección, pero la haces contar otras cosas, simplemente con una cartela que contextualice y diga eso, ¿no? O sea, como también, o sea, ahí está el rol de los museos en el siglo XXI, o sea, de generar estos espacios de reflexión, de contextualizar, para que, bueno, si estás viendo eso, que representa a muchos, pero bueno, está sacado de contexto, o sea, todas esas
múltiples disparadores a los que podemos apuntar. Ni que hablar el ejemplo de la selva de Wilfredo Lam, que estaba durante décadas al lado de donde íbamos, donde iba, o sea, porque yo ni vivía en esa época, a dejar, al lado del estuario, donde ibas a dejar el saco, la cartera, al lado de eso, totalmente un lugar secundario, casi como, ¿no? Y es una... Decorativo, ¿no? Como ahí, viste, que no se vea, ¿no? Y es una obra increíble por un artista afrocubano. Es como, o sea, sí, está naturalizado todo eso. Bueno, la dejamos por acá entonces. Un placer haberles recibido. Bueno, muchas gracias a Elena, a Nicolás, pido un aplauso para ellos. Bueno, muchas gracias. Esperamos seguir favoreciendo estos espacios de pienso colectivo y bueno, será hasta la próxima.